Buena gente, ¿cómo va? Buenas noches y nada, sean todos bienvenidos a otra nueva entrega. Hoy quería traer algo un poco de la esencia de lo que tratamos de manejar siempre. Vamos a estar leyendo una noticia de un nuevo tipo de persecución política, si se quiere, obviamente espiritual. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿no? Pero quiero tratar de traer y sobre todo que oremos juntos, ¿no? Con todas estas cosas que están pasando. Cuando uno se mete en estas cosas siempre está en problemas por el hecho de que ya sabemos cómo está YouTube y bueno, hace poco leí en internet, por ejemplo, un medio de estos, no sé, Lo País, alguno de estos que son completamente partidistas, que dicen defender los derechos, no se arrogan ser defensores de los derechos, la justicia social, que la justicia es justicia y punto, no tiene por qué tener ese término que es peyorativo ya social, porque si es justicia, primero que es humana, porque no existe justicia animal ni justicia de otro tipo. Si es divina nos incluye, porque ejecuta la justicia hacia el hombre, hacia todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces, el término social es completamente ideológico, y con ideológico quiero decir que no la definición de diccionario, sino la jerga que estamos usando en la batalla cultural, que es conjunto de ideas autoritarias que quieren imponer un sistema y acusan de odio, de negacionistas, de bueno, todos estos términos también peyorativos, para arrogarse defender a gente, pero como vamos a estar leyendo, no defienden nada, realmente, no defienden nada. Esto es una noticia de Estados Unidos, lo voy a estar poniendo todo, por supuesto, en las fuentes abajo. La noticia es del 24, 3 días. Igual, este caso viene de hace mucho. Es de Estados Unidos, de un condado demócrata, es decir, de izquierda. Y dice así, es de Mundo Cristiano, dice: pastelera cristiana acusada por no hacer un pastel en una boda homosexual pide que se protejan sus derechos. Para quien no siga en el caso, digamos, esta pareja, que está en su derecho de ir y comprar en una tienda, exigía, y por eso llegó la demanda, porque ella se negaba a realizar una boda, a realizar no una boda, sino un pastel. No recuerdo bien si era con 2 hombres o algo por el estilo, porque obviamente en nuestro credo no odiamos, lo tengo que aclarar, lo tengo que recontra aclarar, porque ya sabemos que esta gente se agarra de todo para censurar, para denunciar, ¿no? Y uno se mete en problemas por esto, pero también hay que decirlo. Estuve pensando y orando mucho en respecto a esto, porque por ejemplo, si la Biblia nos habla del pecado, ¿no? Y nos dice tal práctica, tal manera de vida, pues no es un pecado normal, ¿no? Uno, por ejemplo, miente y se puede arrepentir y puede remendar eso y decir: el Espíritu Santo, ayúdame a dejar de mentir. Pero ¿qué hace uno cuando su conducta, digamos, toda su cultura de vida, es decir, uno tiene atracción hacia personas del mismo sexo que no lo condena ni un pastor ni un cura, lo condena directamente Dios? Entonces yo, por ejemplo, me preguntaría: Dios, ¿por qué no te gusta esto? Supongamos que uno padece o tiene amigos, que de hecho es el caso, y dice: ¿Cómo enfrento esto, Dios? Por supuesto que uno padece cosas, más si tiene padres religiosos. Pero más allá de eso, digamos, si uno quiere seguir a Dios, como es el caso, tiene que decirle, por ejemplo: Dios, esta es mi condición. Tu palabra dice que no te gusta, ¿no? ¿Puedo hacer algo para cambiarlo? Más allá de uno, digamos, sí, del padecimiento y todo, digamos, el trato personal con Dios. Si Dios no le gusta tal acto, primero que Él dice que ama al pecador porque justamente envió a su Hijo unigénito para limpiar nuestros pecados. ¿Eso excusa que después hagamos lo que queramos y pidamos que se bendiga nuestra manera de vivir, pese a que sea alejado a lo que Él quiere para nosotros? No, de ninguna manera. O sea, en este caso es una cultura, como decíamos, no es algo menor, porque involucra toda una manera de vivir, ¿no?
Mucha gente también se arroga, lo cual tampoco me parece del todo justo, el caso de Sodoma y Gomorra. Si leemos los textos más originales, por ejemplo, te habla de que cuando llega a ese lugar, desde la persona más chica hasta el más anciano, literalmente quería, no lo puedo decir abiertamente, pero obligar a tener relaciones a los ángeles porque eran de buen parecer. Quiero que se comprenda. Desde el más joven hasta el más chico, dice la palabra, ¿no? Cuando los ángeles van a salvar a Lot, ¿no? Entonces, vemos que no es simplemente un problema menor. En este caso, ¿por qué lo traigo a colación? Porque normalmente la gente dice que era como el único mal. No, realmente si uno se pone a leer a fondo la Biblia, ahí se practicaba brujería, se practicaban muchas cosas, no era solo, digamos, era una de las prácticas. Con esto, ¿qué quiero decir? ¿Condeno, repudio? No, que cada uno se haga responsable. Por ejemplo, de nuevo, si yo miento, me voy a tener que ser responsable de mi acto delante de Dios. No delante de un hombre, no delante de una congregación, no delante de un Estado, como es el caso, ¿no? Y siguiendo con la nota, por eso viene al caso, ella pide que se defienda sus derechos, digamos, de vender sus servicios, en este caso sus bienes, con quien ella quiera, que nadie puede venir y decirte vos le tenés que vender algo, aunque vaya en contra de tus prácticas. O sea, es como que literalmente, supongamos, uno vaya y se le haga el picante, hablando muy mal y pronto, en un lugar islámico y le diga, vos me tenés que vender esta ropa, no sé, por ejemplo, lencería, ropa de playa, por ejemplo, que ya es bastante, y le diga, vos me tenés que vender esto, y te digan, a ver, nosotros practicamos esto. O sea, acá las personas que no usan, y en algunos casos el burkini, literalmente está condenada a latigazos públicos, y esa es la pena más tranqui, literal. Y quiero que investiguen con esto también, que se pongan. Entonces, ¿por qué en unos casos sí y en otros no? Supongamos que es al revés. Hay la pastelería LGBT, y van cristianos y le exigen que le hagan, no sé, una torta, porque cocinan muy rico, ¿no? Con una cruz, y que diga un versículo bíblico. Va a haber, obviamente, gente de la comunidad LGBT que no adhiere a la ideología en boga, sino que, digamos, se consideran, no sé, de otra orientación sexual, que están en todo su derecho, eso lo defendemos. No le interesa tener relación con Dios, también lo defendemos, vamos a seguir orando por ellos, vamos a seguir bendiciéndolo. No significa que lo tengamos que tratar mal, ni mucho menos. Pero a ver, en ese caso, digamos, la ideología en boga estaría directamente abogando porque esa gente, digamos, en el segundo caso, no tenga obligación de hacerle en una pastelería LGBT friendly a una pareja cristiana. Porque va a decir, ¿por qué siendo heterosexual vas a exigirle a un lugar que sabes que literalmente dice que la heterosexualidad no es algo bueno? Me refiero a los autores, ¿no? Sigamos con la nota, pero creo que ya se va entendiendo y vamos desarrollando. Lejos de echar odio y rabia, quiero que pensemos más allá, que realmente podamos ir más allá de lo que dicen del otro lado, ¿no? Dice la nota: una panadera cristiana de Bakersfield, California, pidió una vez más en un tribunal estatal la semana pasada que se protegiera su capacidad para operar su panadería de acuerdo en su fe. El caso Departamento de Derechos Civiles de California contra Tastris Cathy Myler dijo que quiere continuar sirviendo su comunidad en Bakersfield, en su panadería Tastris, una visión que hizo realidad, dice, hace más de una década. Sin embargo, durante más de 6 años, California ha comparado repetidamente las creencias religiosas de Myler sobre el matrimonio con el racismo, y ha argumentado que las creencias de Myler dañan la dignidad de todos los californianos, según los abogados del Fondo Beckett para la Libertad Religiosa. Que de libertad no tiene nada. Bueno, ahí sube un pequeño tweet de este lugar, que está en inglés. No sé si lo puedo traducir tal cual, así que lo voy a dejar a discreción de la gente, pero habla del caso.
Dice, debido a la demanda, Miller y su personal pidieron contratos, recibieron amenazas de muerte. Ahí vemos los defensores de los derechos y el amor, ¿no? Enfrentaron acoso sexual repetido. Hermoso, dijo Beckett. Atacaron una panadería familiar debido a las creencias religiosas del propietario es mezquino, ilegal y no merece ningún lugar en nuestra sociedad, afirmó Adele Kane, abogada principal de Beckett. Los funcionarios de California nunca deberían haber iniciado esta campaña contra Katie y su panadería. California debería dejar que a Katie hornee en paz. La misión de la panadera Miller es honrar a Dios en todo lo que hacemos, y su fe bautista influye en todo, desde los versículos de la Biblia que ponen las tarjetas de presentación hasta la música que toca en la tienda, dijo, y afirma la abogada de derechos religiosos sin fines de lucro. Según su expediente judicial, después de comenzar su negocio, Miller se dio cuenta de que a veces los clientes le pedían a la hornera que horneara cosas que su fe cristiana prohíbe, por lo que desarrolló estándares de diseño escritos para garantizar que los productos de la panadería personalizados de Tastis no violaran sus creencias religiosas. Por ejemplo, Tastis no diseñará artículos de panadería personalizados que muestren imágenes sangrientas, imágenes pornográficas, que celebren el consumo de estupefacientes o se degraden a otros. Un tipo de respeto, ¿no? Y dice, debido a su creencia religiosa sobre la naturaleza del matrimonio y el simbolismo del pastel de bodas, Miller tampoco diseñará pasteles de bodas para celebrar bodas entre personas del mismo sexo. Tastis atiende a todas las personas, pero cuando las parejas del mismo sexo piden un pastel de bodas personalizado, ella se remite a una panadería cercana. Y dice, mi fe me llama a servir a los demás con alegría y compasión, y Tastis ha sido mi forma de responder, dice el llamado, desde que abrí las puertas hace más de una década, dijo Miller en un comunicado. Lo único que quiero es seguir sirviendo a mi comunidad local sin que me obliguen, y ahí quiero que se haga énfasis, obligar, coerción, imponer, tiranía, literal. Cuando uno directamente no puede ser fiel a sus principios, que en este caso no daña a nadie, por ahí alguna susceptibilidad, pero de nuevo, ¿qué pasaría si fuese al revés? Y sigue la nota, dice, acudir a tribunales ni que me amenacen por seguir a mi fe. La demanda en 2017, porque una panadería no diseñaba pasteles de bodas para estas orientaciones sexuales. En 2017 el Departamento de Derechos Civiles de California demandó a Miller, después de que ella le dijera a una pareja del mismo sexo que no podía diseñar el pastel de bodas. En los días de semana siguiente, Tastis se vio inundada de publicaciones furiosas en las redes sociales, amenazas de muerte, de nuevo, viene el amor, correos electrónicos, llamadas telefónicas, acoso por parte de hombres que describían cómo pretendían agredirla de manera sexual. No sé qué tanto podemos hablar de esto, de todas maneras estamos desmonetizados por hablar de estos temas, así que no importa. A Miller y sus empleadas. Como resultado, muchos empleados de Miller renunciaron porque temían por su seguridad. La nota sigue bastante más y hace alusión tanto a todo el lío que involucró, ¿no? Medios de este tipo, que siguen este tipo de corriente impositiva como CBN y tribunales superiores que hicieron locuras, literalmente. Los voy a invitar a leer la nota porque es larguísima y si no se va a extender demasiado, pero no sin antes esto, de nuevo. Si queremos que los derechos de todos se respeten, primero hay que pensar, hay que tratar como nos gustaría que nos traten. A ver, es muy fácil, por ejemplo, porque si yo invierto los roles, se nota, por ejemplo, lo que decía. Una pastelería LGBT friendly, que unos cristianos van y le exigen una boda completamente, conservadora, por decirlo, ¿no? Que le pongan adoración, que oren por ellos. Entonces ahí sí vemos una clara falta, digamos, de tolerancia hacia la postura no religiosa, digamos, de los LGBT. Pero si es al revés, digamos, la balanza se inclina más por un lado o por el otro, porque en ese caso sí se le quiere obligar, sí se permite y se alude a que se hagan este tipo de declaraciones. Fijémonos, literalmente una empresa que está
renunciando a la gente porque teme por su seguridad, porque se los agredió literalmente de maneras que no lo puedo decir muy abiertamente porque ya sabemos lo que genera YouTube. Pero si fuese al revés, que por supuesto no lo estoy diciendo que debería ser, al contrario, también estaría yo diciendo esto está mal y hay que repudiarlo, se tomarían otras medidas. Es como, dependiendo quién lo haga, está bien o está mal. Y esa es una doble vara muy peligrosa, porque literalmente decimos los derechos, pero solo importa cuando son de quienes están en el poder, ¿no? Pero ¿qué pasa? Supongamos, cuando esa balanza vuelve, digamos, se torna todo como una literal guerra civil, porque están poniendo unos contra otros y literalmente están poniendo contra las cuerdas a gente que sí, tienen que amar, tienen que hacer las cosas bien según su religión, ¿no? Pero hay otros que no son religiosos y sí literalmente son extremistas, que hay mucha gente que está hablando de esto. Entonces vemos, por ejemplo, en los lugares donde la gente religiosa, ¿no? Me hago cargo, profesan una fe, sí, ven a Yahvé, no a Alá. Vamos a oprimirlos, vamos a molestarlos, vamos a ver hasta dónde llega su tolerancia. Pero en los lugares donde literalmente esta gente las persiguen, hay castraciones químicas y después literalmente penas de muerte. Hablo de lugares donde está esta religión que se llama los seguidores de Alá, ya saben a qué me refiero. Y si no, lugares como Rusia, como China, como Norcorea, donde literalmente no pueden profesar estas cosas y mucho menos hacer esto. Si lo practican abiertamente ya saben lo que pasa. Muchos se horrorizaron en Qatar, pero es lo que venimos diciendo desde hace mucho. A ver, a la gente que es tolerante, que dice sí, no voy a compartir, no voy a venderme servicios si no quiero, le hacemos todo el día imposible. Pero ¿dónde está la ONU? ¿Dónde están estos defensores de los derechos, la justicia social y todas estas palabras que se usan tan banalmente? Cuando literalmente existe un patriarcado en esos lugares. A ver, ya lo hemos hablado acá, por ejemplo, no hace mucho en China, en Rusia, literalmente se mataba a las mujeres por el hecho de ser mujeres, porque nacían mujeres. En cambio, si el niño por nacer era hombre, ahí sí se lo tenía. Ahí calladas. Pero bueno, son esas cosas las que uno también tiene que empezar a hablar, tiene que empezar a pensar, y sobre todo en el caso de los cristianos que están orando, que están escuchando, del otro lado, orar, decir, Señor, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? Yo trabajo en lugares así, con estas temáticas sociales, y veo esto el día a día. No puedo profesar literalmente abiertamente mi fe, pero siempre digamos que se da en un lugar más íntimo, podemos hablar. Y eso me parece tremendo, porque por ejemplo, no se me persigue, pero siempre que se me consulta, siempre que se me habla, yo respondo con amor, trato de dar mi parecer y no inculcar nada, nunca. Al contrario, siempre que puedo ayudo, siempre que puedo dar un esfuerzo, redoblar, lo hago y nada, y siempre tratar al resto, de nuevo, como me gustaría que me traten. A veces dando la otra mejilla, a veces llevando la otra milla, ¿no? A veces dando la capa si se me pide el abrigo. Entonces, ¿pero por qué? No para hacerme ver, al contrario, sencillamente porque esa es mi cultura, no es una cultura que yo no quiero agradarle al hombre, a pesar de que a veces se me vea como el malo, como el enemigo. Pero con mis acciones no lo hago tampoco para agradarle al hombre ni para hacerme ver, al contrario, lo hago en lo secreto y lo cuento acá porque creo que es un público bastante íntimo. Pero estas cosas hay que orar, hay que involucrarse, hay que meterse. Yo traigo la nota a colación por el hecho de que nosotros estamos metidos en la batalla cultural. Creo que si a estas alturas del podcast están escuchando y no saben lo que es, revisen un poquito para atrás. Pero estas cosas están pasando, van a seguir pasando, y yo no soy de los que creen que todo va a ir a peor. Sí, el amor de muchos se va a apagar, sí, pero también la gloria de papá va a acompañar a un grupo donde el fuego del primer amor no se va a apagar, ¿no? Y son esos que decimos, las muchas aguas nunca van a apagar este amor.
También van a haber iglesias que estén asentadas literalmente en el trono de Satanás. Hablo de Apocalipsis, por ejemplo, cuando dice la iglesia de Pérgamo, que ya que está asentada en el trono, ¿no? Y bueno, y congregaciones, gente que va a seguir fiel en todo esto y que la gloria de papá va a ir, ¿no? Esos que van a arrebatar violentamente. Con violentamente me refiero al término bíblico, ¿no? Por si hay gente malintencionada del otro lado. Arrebatar violentamente, por ejemplo, dice cuando la parábola literal dice: el reino de los cielos sufre violencia y lo arrebatan los violentos, es decir, los que van y hacen milagros en gran manera, descomunal, digamos, manifestando la gloria de Dios. Pero, digamos, tampoco es que uno se puede salir mucho de su voluntad, tampoco quiero traer confusión en esto, pero simplemente aclarar que no es el término violento que se usa en lo cotidiano. Con esto, para aclarar, porque justamente es de manera malintencionada se los llama violentos, y justamente vemos que quienes están vulnerando el derecho de involucrarse de manera empresarial, de manera comercial, con quien uno quiera, está siendo vulnerada, ¿no? Más los ataques, ¿no? Todos, desde los acosos de manera, ya saben, hasta las amenazas, ¿no? Que de nuevo, si fuera al revés, también lo estaríamos repudiando, estaríamos viendo. Pero bueno, también que dejarles la inquietud, ¿qué les parece el caso? ¿Lo conocían? ¿Conocen casos similares? ¿Están al tanto de todo lo que está pasando alrededor del mundo, sobre todo en los condados demócratas, ¿no? Con el tema del fentanilo y todas esas cosas. Déjenos todas esas inquietudes en los comentarios. Y nada, nos estamos viendo en otra. Bendiciones y hasta otra.